Hola, bienvenidos sean todos a este vídeo. Abordaremos a los asesinos seriales que han existido en el paso de la historia. No olvides comentar y dar like a este vídeo, y empezamos. Luis Alfredo Garavito Cubillos, nacido en Génova, Quindío, 25 de enero de 1957, es un pederasta, asesino en serie de niños y agresor sexual colombiano conocido como La Bestia o El Monstruo de Génova, entre otros apodos. Según los informes de la Fiscalía General de la Nación, Garavito asesinó a 172 menores de edad. De estos, 138 tienen fallo condenatorio, 32 están en instrucción, 1 en apelación y 1 está para sentencia. El organismo judicial cree que fueron más víctimas debido a sus propias confesiones, ya que a mediados del mes de agosto de 2003 admitió haber asesinado a otras 28 personas, 23 niños y 5 adultos. Entre estos últimos se encuentra un limpiabotas. Con esto, la cifra de crímenes sería de 200 personas. Sin embargo, se cree que Garavito pudo asesinar a 300 personas o más, entre niños y adultos. Además de cometer asesinatos en Colombia, admitió haberlo hecho en el exterior, más específicamente en Ecuador y Venezuela. Según la Fiscalía General de la Nación, organismos judiciales y la prensa especializada, Garavito es el segundo homicida en serie del mundo. En 2001 fue sentenciado a 1.853 años y 9 días de cárcel, la condena más alta de la que se tenga registro en Colombia, aunque posteriormente fue conmutada a 40 años por su colaboración en la identificación de otros asesinos seriales y buen comportamiento. Biografía. Según su propio testimonio, en su infancia vivió la falta de afecto y maltrato físico por parte de su padre y de otras personas cercanas. Fue víctima de abuso sexual en 1970, a los 13 años, por una persona muy cercana a su familia. Es el mayor de 7 hermanos, hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos. Estudió hasta quinto de primaria en el Instituto Agrícola, en el corregimiento de Ceilán, cerca de Tuluá, Valle del Cauca. Su cédula fue expedida en Trujillo, Valle del Cauca. Como muchas familias en Colombia, también fue víctima del conflicto armado, ya que Luis Alfredo Garavito Cubillos y su familia fueron desplazados por la violencia de la guerrilla y el ejército. Desde ese momento comenzó a padecer muchos ataques de ira, paranoia y psicosis, debido a las fuertes golpizas y torturas que le causaba su padre, entre ellas ser quemado con velas, ser cortado con navajas de afeitar, hasta ser atado a un árbol para ser golpeado con el estuche de un machete o un palo macizo durante horas. Incluso en una entrevista afirmó que su propio padre se acostaba a dormir con él, mientras presuntamente lo violaba. A los 14 años fue echado de su casa por su madre, debido a que intentó acorralar a un niño de 5 años para violarlo. Según él, fue a esa edad cuando descubrió que tenía una fuerte atracción sexual hacia los niños, lo que lo lleva a convertirse en un pedófilo y admite que cuando tortura a un niño siente más placer sexual. Según el documental de Guillermo Prieto La Rota en 2006 para el canal RCN Televisión, en 1991 Luis Alfredo Garavito Cubillos ordenó a unos sicarios asesinar a la persona que abusó sexualmente de él. Empezó sus crímenes a la edad de 35 años en 1992 y fue capturado a los 42 años, en 1999. Su actividad criminal duró del 4 de octubre de 1992 al 22 de abril de 1999. Cometió delitos en varios departamentos de Colombia: Valle del Cauca, Boyacá, Meta, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Nariño, Huila, Caquetá, Antioquia y Caldas, y en 1998 cometió crímenes en Ecuador. En 2016 John Sistiaga le hizo una entrevista para el programa de televisión Tabú. La entrevista se encuentra en YouTube y está publicada desde el 22 de abril de 2016. Relató que tenía como profesión vendedor ambulante y vivía de eso. En 2001, a sus 44 años de edad, fue designado por las autoridades como un asesino en serie, pero no ha sido el único que ha existido en Colombia. También están Daniel Camargo Barbosa, Nepomuceno Matallana, Pedro Alonso López, Manuel Octavio Bermúdez Estrada y Luis Gregorio Ramírez Maestre, entre otros que aparecen en el libro del escritor colombiano Esteban Cruz Niño Los monstruos en Colombia si existen, 2013.
Su condena se cumpliría hasta el año 2039 con edad de 82 años, pero lo más probable es que salga de la cárcel en el año 2023 en libertad condicional o casa por cárcel, a la edad de 66 años, porque se cumplirían las 3/5 partes de su pena máxima de 40 años de cárcel, que serían 24. Tendría rebaja de penas por buen comportamiento, colaboración con la justicia, sentencia anticipada, confesión, trabajo y estudio. No obstante, la Fiscalía colombiana intenta evitar su excarcelación prematura. En Ecuador fue condenado a 22 años de cárcel. En el documental de Discovery Channel del monstruo de los Cañaduzales, Manuel Octavio Bermúdez Estrada, un investigador, dice que Luis Alfredo Garavito Cubillos les dio pistas de cómo atrapar al asesino en serie 21, 23 o 34 niños del Valle del Cauca, que actuó entre 1999 y 2003. El documental de Discovery Channel del año 2002 describe la vida del asesino antes de su captura, sus víctimas, vida familiar, su confesión y su situación actual. En 2010, el programa de radio Internet Paranormal de los 40 principales, conducido por José Miguel Sánchez y Mauricio Calvo, realizó un especial llamado Mentes Criminales. Mauricio Aranguren escribió un libro llamado El gran fracaso de la Fiscalía, 192 niños asesinados. Captura y confesión de la bestia. Milton García Tinoco fue acusado y estuvo preso por delitos de Garavito. También Pedro Pablo Ramírez alias Pechuga. En 2020, el programa Los Informantes del canal Caracol relató el testimonio de William Trujillo, una de las pocas víctimas sobrevivientes, junto a John Iván Sabogal y Bran Ferney Álvarez. Se sabe que varias ocasiones ha intentado suicidarse dentro de la cárcel de Valledupar, golpeando su cabeza contra las rejas de su celda. Está aislado de los demás internos de la cárcel y tiene 6 horas de permiso para poder usar un teléfono. El 10 de marzo de 2020, Garavito fue diagnosticado con leucemia y según varias fuentes su enfermedad estaría agravándose. Captura. El jueves 22 de abril de 1999, en una zona rural de Villavicencio, Meta, fue capturado cuando salía, al final de la tarde, de un potrero en la periferia de esta municipalidad. Horas antes, Garavito había raptado a un menor del que pretendía abusar sexualmente y luego asesinar. Un indigente que se encontraba en la zona escuchó los gritos de auxilio del menor y se acercó. Al ver la escena, atacó a Garavito con piedras obligándolo a huir. El indigente liberó al niño, el cual pudo llegar a una vivienda donde lo auxiliaron y llamaron a la Policía Nacional. Después de que el niño contó lo ocurrido, se inició la búsqueda por una brigada con múltiples efectivos policiales en la zona, usando vehículos oficiales, taxis y particulares recorriendo la zona. Varias horas después, el hombre salió del monte caminando y fue identificado por el niño e interceptado por los policías. En ese momento fue capturado y conducido al comando de policía, donde manifestó llamarse Bonifacio Morera Lizcano. Con ese nombre se inició la investigación penal sobre la presunta tentativa de acceso carnal sobre el menor. En junio de 1999, el equipo interdisciplinario del CTI de la Fiscalía, conformado por miembros de esta institución provenientes de 9 departamentos, incluyendo miembros del DAS, Sigín y Óscar Armando Díaz Beltrán, psiquiatra de medicina legal de Cali y asesor permanente del equipo, evaluaron los casos y establecieron que el sospechoso principal, enmarcado por el equipo de Armenia y dirigido por el Dr. Álvaro Vivas Botero, era Luis Alfredo Garavito. Al intervenir otras secciones como el análisis realizado por el morfólogo de Buga Carlos Hernán Herrera Jaramillo, principal promotor de la investigación del fenómeno, y la presentación del fiscal Fernando Aya de Villavicencio sobre el caso Morera Lizcano, permitieron establecer que ya se sabía que era el asesino serial y también que ya estaba capturado desde semanas atrás. El jueves 28 de octubre de 1999, la fiscal Lili Naranjo y el investigador Aldemar Durán indagan a Garavito, quien desconocía la investigación que sobre sí se cernía, y se le interroga sobre otros casos, indagatoria que duró cerca de 8 o 9 horas, durante las cuales el asesino terminó confesando los homicidios sobre los que se le había preguntado, incluyendo el caso de Santa Bárbara en Palmira, Valle del Cauca, los 3 niños de Génova, el caso de Tunja y el caso de Villavicencio, entre otros. Terminada dicha indagatoria, el CTI de la Fiscalía, en asociación con psiquiatras de medicina legal, establecieron la realidad probatoria que certificó el esclarecimiento del hecho.
En los meses siguientes Garavito comenzó a narrar la secuencia de homicidios y a indicar la ubicación de cuerpos aún no hallados. Gracias a las pruebas recogidas por la Fiscalía y a su posterior confesión, se estableció que Garavito Cubillos es responsable no solo de la muerte de un menor de Tunja en el año 1996, el niño se llamaba Ronald Delgado Quintero y tenía 11 años de edad, y estando en la capital de Boyacá se hizo pasar como discapacitado usando muletas y gafas, sino también del homicidio de 3 niños de Génova y de otros 172 crímenes cometidos contra menores en 11 departamentos de Colombia. Luis Alfredo Garavito, según los psicólogos, efectúa ataques sexuales contra menores de edad, pues de infante fue tratado con mucha represión por parte de sus progenitores y fue víctima de ataques sexuales por personas que en confianza eran allegados a la casa materna, eventos que le marcaron y se agravaron con el paso de los años hasta que empezó a perfilar su predilección sexual por infantes. Años después de estar agrediendo sexualmente, asesinó al primer niño en Jamundí, Valle del Cauca, en octubre de 1992, cuando se registra su primer homicidio. Entrevista. En una entrevista concedida a Guillermo Prieto Larrota Pirri, presentador del programa especial Espirri, el 14 de enero de 2006, transmitido por el canal colombiano RCN el 11 de junio de 2006, Luis Alfredo Garavito negó haber violado a sus víctimas. En este mismo trabajo periodístico, dicho asesino aseguraba que había cometido los crímenes por supuestas órdenes del diablo, y aseguraba su rehabilitación, tras convertirse en miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, de la cual se hizo bautizar el 18 de agosto de 2003. Evidenciaba, igualmente, los esfuerzos que ha hecho por salir libre cuanto antes e, incluso, aspirar algún día a tener una curul en el Congreso de la República. Según la noticia de RCN, hay otro proceso a Garavito por un asesinato en el Valle del Cauca, por el cual tendría que responder judicialmente de manera independiente de sus anteriores crímenes. La suma por todos los crímenes cometidos es de 1.853 años de cárcel, pero el asesino fue judicializado con un sistema penal que en ese entonces, fecha de los asesinatos, aplicaba una pena máxima de 40 años. Sin embargo, la cifra fue reducida por colaborar con las autoridades y por presentar un interés particular sobre los estudios. Modus operandi y confesiones. En varias publicaciones documentales y entrevistas realizadas, Garavito confesó haber cometido muchos asesinatos. Al perpetrar cada crimen, Garavito se tomaba desde un sorbo hasta media botella de aguardiente o brandy, luego llevaba a sus víctimas a zonas apartadas, tras haberlas analizado, y allí, después de amedrentarlos con un cuchillo, empezaba el ritual con el cual asesinó a cientos de niños. Los investigadores dicen que mientras abusaba de cada niño, le iba propinando puñaladas, entre otras aberraciones, y finalmente le hacía una cortada profunda en el vientre o el pecho para que se desangraran e, incluso, los degollaba. En algunos casos puntuales, relató cómo sucedieron los hechos. Voy al hotel a las 9 de la noche, empiezo a sentir esa fuerza extraña que me domina, saco el cuchillo, consigo unas cabullas, llevo licor y me dispongo a andar por las diferentes calles aledañas a la galería. Había un niño llamado Julián Pinto cerca, él estudiaba en el SENA donde había ido a vender ambientadores el año pasado. Estaba vendiendo tintos, le hablo, lo convenzo para que me acompañe. Deja su termo y se va conmigo. Lo introduzco al cañaduzal, lo amarro, lo acaricio y después lo violo. Julián Pinto grita, lo acaricio, él sigue gritando y posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de este niño por una situación, en ese sitio hay una cruz, regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice, eres un miserable, no vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí y enterré el cuchillo. Practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné, lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice, yo hice pacto con el diablo. Estatus. Según un documento del Consejo Superior de la Judicatura, Garavito habría cumplido una de las condenas que pesan en su contra el 25 de noviembre de 2011. Sin embargo, cerca de 20 procesos que aún hay en su contra impedirían su libertad. Adicionalmente, la República de Ecuador también lleva algunas investigaciones por crímenes cometidos contra niños de ese país, razón por la cual está pedido en extradición. Aún así, la justicia colombiana piensa que por colaborar en la recuperación de los cuerpos y por buena conducta, le disminuirían la condena.
Sin embargo, la Ley de Infancia y Adolescencia en su artículo 199 numeral 7 elimina la posibilidad. Artículo 199. Beneficios y mecanismos sustitutivos. Cuando se trate de los de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas. 3. No procederá la extinción de la acción penal en aplicación del principio de oportunidad previsto en el artículo 324, numeral 8, de la Ley 906 de 2004 para los casos de reparación integral de los perjuicios. 7. No procederán las rebajas de pena con base en los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, previstos en los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 2004. 8. Tampoco procederá ningún otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta sea efectiva. De igual manera, elimina la posibilidad de aplicación de principio de oportunidad para estos delitos, de forma que las rebajas no se aplican, aunque los delitos de gravito se realizaran antes que esta ley fuera aplicada, numeral 2, ni puede beneficiarse de arresto domiciliario, numerales 5 y 6. El 10 de marzo de 2020, Garavito fue trasladado al Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar, por un cuadro de leucemia no especificado. El 6 de julio de 2021 se aprobó la cadena perpetua para asesinos y abusadores sexuales de niños en Colombia, la cual no se aplicará a Garavito porque las leyes en Colombia no son retroactivas. Hubo estupor por la posibilidad de recibir una libertad condicional, la cual fue denegada. El expresidente de la República, Iván Duque, rechazó vehementemente la idea de darle libertad, indicó que el gobierno nacional no respaldaría esa propuesta y envió un mensaje sobre Garavito. Tengo profunda indignación con esa posibilidad de que esa bestia de Garavito salga de prisión. Ese es un bandido, un delincuente, una rata apestosa. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Si tienes algún comentario puedes dejarlo abajo en la caja de comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo.